buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Hoy tenemos el gusto de tenerte con nosotros para que nos hables sobre contratos empresariales De de comercialización. comercialización. Así Estamos con es. el doctor Mariano Esper. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Mm. Vamos a hablar de un tema que, bueno, como saben que la mecánica mía por ahí es, si hay preguntas, bueno, si son muchos y muchas dudas, las que se puedan, intercalar un poco algunas cuestiones generales que voy a comentar con algunas preguntas o dudas o demás, para no hacerlo tan expositivo y tan aburrido, estar hablando 50 minutos sin parar, digamos, ¿no? Bueno, Perfecto. yo acá, a ver, lo que vamos a hablar hoy es una introducción, por lo tanto muy general, lineamientos, criterios, aspectos generales de un tema que ya a esta altura de los años podemos decir que está bastante estudiado, analizado, pero que se sigue llamando nuevas formas de contratación o nuevos contratos empresariales o contratos nuevos de comercialización, porque son nuevos comparados con las ventas, con las locaciones, con el mandato, o sea, con los contratos tradicionalmente, digamos, el derecho, sistematizados por el derecho romano y antiguos desde la humanidad misma prácticamente. Entonces, cuando se habla de nuevas formas de contratación o de contratos empresariales de comercialización, se hace referencia a una familia de contratos. Primero yo era refiriendo los puntos de unión de esta familia de contratos. Son como primos hermanos, digamos, ¿no? Que Bien. tienen ciertas características comunes y obviamente sus diferencias también. Entonces, lo que voy a tratar de marcar son las características que unen a esta familia de contratos y una noción general de cada uno para que más o menos tengamos claro cuándo estamos hablando de uno y de otro. Perfecto. A estos contratos se los llama como les decía, nuevas formas de contratación, que ya no son tan nuevas porque tienen más de 100 años, contratos empresariales, contratos de comercialización o contratos de distribución en general. Que son distintas modalidades. Por ejemplo, hay un famoso libro del doctor Marzorati, que es uno de los grandes especialistas, Sistemas de Distribución Comercial, de Astrea, que es una obra de referencia en la Ujú. materia, con lo cual bajo ese título, bajo ese nombre, uno encuentra a esta familia de contratos y a otros afines, digamos, desde ya. Bueno, primer punto entonces, estos contratos tienen como característica central que unen jurídicamente del productor, fabricante o importador al destinatario final los bienes y Ujú. servicios que forman parte de la cadena de comercialización. O sea, lo que tienen en común estos contratos es que se dedican o tienen por objeto la comercialización de bienes y servicios y unen esa cadena de comercialización entre el fabricante o importador y el destinatario final. El destinatario final, a ver, vamos a empezar por el principio. Fabricante o importador, Ujú. lo que hace es crea redes de comercialización compuestas por una, dos, tres o 50 o más empresas, o tal vez muchos más, como el caso de la franquicia, Ujú. para colocar sus productos y sus servicios en el mercado, para ampliar horizontes, para ganar más clientela, para colocar marca en el mercado. Y utiliza estas estructuras jurídicas pudiéndolo hacer por sí mismo, porque es una forma de diversificar el riesgo y porque también es una forma de focalizarse en lo que le interesa al fabricante, que es el hacer el producto o el importar el producto en su caso, y no en la distribución o en la comercialización en general o en las ventas en general. O sea que podría ocurrir que todo esto esté unificado en una sola empresa, que ya a esta altura de los tiempos no es lo usual, o que esto esté segmentado en distintas empresas jurídica y económicamente independientes entre sí, en principio, y que Ujú. desarrollan todas una actividad que tiene por finalidad colocar el producto o el servicio en el mercado. Esa es la idea central de esto, digamos, ¿no? Ahora bien, Bien. eh, la diversificación del riesgo, lo vamos a ver en un ratito con respecto a temas, sobre todo laborales, a veces no se logra, digamos, ¿no? O sea, la empresa matriz quiere generar otras
generar cadena de comercialización con otras empresas para que sean estas últimas sobre las cuales recaiga la responsabilidad del consumidor, la responsabilidad laboral, la responsabilidad tributaria, la responsabilidad por daños a terceros, la responsabilidad ambiental, lo que fuera, y a veces no se logra esa segmentación, con lo cual ocurre, y lo vamos a ver un ratito, que a veces repercute en el patrimonio de la empresa principal, para llamarlo de una manera, o fabricante, los hechos que generan o que producen las empresas que forman parte de la comercialización. ¿Está claro? Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son estos contratos? Sucintamente serían 5 categorías. Hay más, ¿no? Hay más, ahora voy a nombrar un sexto, que es bastante desconocido. El suministro, aunque hay suministros domiciliarios que no entran dentro de esta tipología, y suministros de derecho público que tampoco, por supuesto, pero el suministro es un contrato sumamente usual en la cadena de fabricación. Piensen, por ejemplo, un celular, un televisor, una heladera, una bicicleta, una moto, un automotor, un camión. Son cadenas de producciones para las cuales se requiere hacer algo, y ese algo, que es lo que hace el fabricante, requiere de la provisión de muchas partes, ¿no? Muchas piezas que forman el todo, que es el producto final. Siempre, a ver, acá no puedo preguntar y que me respondan, pero hago la pregunta y yo respondo, ¿no? Siempre en los cursos hago la misma pregunta. ¿Qué hace Ford? ¿Qué hace General Motors? ¿O qué hace Toyota? ¿Qué hacen? Bueno, se fabrican autos, pero ¿qué es lo que hacen realmente? Porque cuando te pones a estudiar y a ver, en realidad Toyota, Ford y General Motors, bueno, ahí hay posibilidades, pero en general no fabrican nada. Tal vez fabrican solamente el motor, la cáscara, digamos, y algunas piezas internas, porque todo lo demás lo fabrican lo que llaman los autopartistas, claro, que es el ensamble del producto. Entonces, lo que hace Ford o General Motors, en realidad, lo más importante que es el diseño, la concepción del producto. Y luego, cuando ya lo concibió, lo diseñó, lo testeó, lo aprobó por los distintos departamentos y considera que es un producto para lanzar al mercado, lo fabrica. Y en la fabricación hay una parte que es de Ford, y la mayoría de las piezas que componen un automotor, y esto aplica a las motos, a todo, lo hace un tercero, que son los que proveen. Esos son contratos de suministro, ¿no? Podríamos llevarlo al caso de caramelos también, de Arcor, o de o los alfajores Habana, o cualquier marca de productos de golosina. ¿Qué producen? Producen una materia prima, pero después también el suministro de otras materias primas, o del envasado, etcétera, lo hacen terceras personas. Con lo cual, si se logran contratos de suministro, son ventas continuadas, para decirlo de una manera. Ventas permanentes, frecuentes y continuadas, estandarizadas, donde el fabricante sabe que en determinado día y hora recibe X cantidad de producto porque lo coloca en la cadena de producción, para que justamente la cadena de producción no se trabe, no sufra obstáculos y pueda llevar adelante la finalización del producto y luego la colocación al mercado. Ese es un contrato muy usual, hartamente usual en la vida de los contratos de empresa, y está vinculado, aunque no exclusivamente, con la fabricación. ¿Okay? También hay suministro de oxígeno, por ejemplo, a clínicas y hospitales, es un contrato de suministro desde ya. También hay suministro de energía eléctrica o de gas, también son contratos de suministro, pero el que se estudia dentro de este ámbito es el de la provisión de piezas o de partes para la fabricación de un producto. ¿Ok? Bueno, luego tenemos el contrato de agencia, los 5 contratos que, bueno, me detuve en suministro, ¿no? Son suministro, agencia, concesión, distribución y franquicia. Esos son los contratos, digamos, que son como primos hermanos que forman parte de una familia. El sexto es un contrato que no es muy conocido ni siquiera de nombre, que es el contrato estimatorio, llamado así, y que es una versión vinculada con el contrato de consignación o comisión mercantil, que es un contrato muy vinculado con el derecho comercial históricamente, regulado en el Código de Comercio, y el contrato estimatorio se utiliza mucho en la venta de productos nuevos, así como también en diarios, revistas, libros y películas. Es lo que se conoce en la práctica como te dejo en consignación algo para la venta, que por ejemplo los libreros, las librerías, reciben en consignación de las editoriales, reciben bajo este contrato estimatorio en realidad, los libros. Las editoriales no lo fabrican, no lo editan, por supuesto, ¿no? Lo editan
colocan la producción, que serían los ejemplares de los libros, en las librerías. El librero, que es el de la librería, no los compra, sino que el librero lo que hace es los recibe, por ejemplo, un lote de 40 ejemplares o de 50 ejemplares, anota, por supuesto, entonces se registra todo eso, y el día que se vende un ejemplar, ahí se reporta el dinero a la editorial. Y mientras no se venda, el librero no paga nada, no compra el producto, por supuesto, y si dentro de, por ejemplo, 6 meses los libros no se venden, se devuelven íntegramente a la editorial. Eso es el contrato estimatorio, es muy usado. Piensen en todos los diarios y revistas del país, todos los puestos de diarios y revistas del país, nunca jamás compran los ejemplares que ustedes ven. Entonces, los que entregan el ejemplar, que son las editoriales gráficas y productoras de diarios y demás, le entregan los ejemplares a las 3, 4, 5 de la mañana en carácter de contrato estimatorio y lo vuelven a buscar al día siguiente. Los ejemplares que se vendieron, se da el dinero, y los que no se vendieron, se entrega, se restituye los ejemplares faltantes o restantes. ¿Ok? Este contrato también está utilizado dentro de esta familia de contratos de comercialización o contratos, digamos, de distribución en general. El otro contrato, digamos, vamos entonces, suministro estimatorio, la agencia. Sí. El contrato de agencia es un contrato que está básicamente pensado para específicamente promover negocios y ampliar la clientela. Acá tenemos dos partes que se llaman el proponente, ¿no? O el principal, y el agente, ¿no? Bien. Es para aumentar negocios o generar clientela al principal o al proponente, que sería como si fuera el fabricante, si lo quieren ver así. Es un método para aumentar justamente cuotas de mercado a través de un sistema que tiene sus particularidades, que no vamos a entrar en detalle hoy, pero que básicamente implica que la gente se dedica a generarle nuevos clientes al principal o al proponente, que es la otra parte del contrato. El caso muy usual es el de las líneas de teléfono, por ejemplo, es telefonía celular, Personal, Claro, Movistar. ¿Cómo colocan su producto, que es la línea telefónica, en el mercado? ¿Cómo lo colocan? A través de una red de agentes, que son los locales, que ustedes tienen, todos tenemos en la calle, y que esos locales no pertenecen a Personal o a Claro, a la matriz. Son empresitas o pymes individuales que tienen un contrato de agencia justamente con la matriz, y que bajo la autorización, utilización de la marca y todo lo demás, se dedican a colocar y vender líneas en el mercado, aparte de accesorios, aparte de aparatos y demás. Pero lo que se quiere es ampliar la cuota de afiliados o de suscriptores o de titulares de líneas de la marca de que se trate. Bueno, ese es un contrato de agencia, típicamente, como hay tantísimos, ¿no? Pero ese es un caso muy, muy usual. El de las compañías aéreas también pasa lo mismo, digamos, que colocan sus productos a través de las agencias de turismo, digamos, etcétera, ¿no? O sea que la gente lo que hace es difunde la marca, el producto, promueve negocios con la finalidad de que se termine celebrando el contrato de que se trata con el cliente final, digamos, ¿no? Perfecto. El contrato de distribución es bastante parecido, pero tiene sus particularidades, porque el contrato de distribución hay un compra y revende el producto. Ahora igual voy a decir bastantes cuestiones que son particulares a todos los contratos, ¿no? Pero el distribuidor, ¿qué hace? Compra el producto y lo revende en el mercado. Pero el distribuidor también aumenta la clientela y le genera nuevos clientes al proponente, digamos, ¿no? O al distribuido, como se lo llama. En este sentido es parecido a la agencia, pero el hacer y las relaciones internas no son exactamente iguales. Yo le diría que, por ejemplo, vas a un maxi kiosco, ¿no? Para poner un caso. ¿Cómo llega, o a una despensa, ¿no? ¿Cómo llega el producto, cigarrillos, golosinas, galletitas, chocolates, lo que sea, que vos tenés ahí en el maxi kiosco? ¿Cómo llega hasta el maxi kiosco? Se lo lleva alguien, ¿no? No es Arcor, ¿no? O Ferrero Rocher que
o Felford, digamos, que tiene una cadena de transportistas que lo produce en X fábrica o en X planta y lo lleva con un transportista propio a cada maxi kiosco, ¿no? No funciona así. Claro, no. Arcor fabrica el producto, ¿sí? Lo elabora y a través de contratos de distribución con cientos de distribuidores, coloca su producto en cada maxi kiosco o en cada supermercado. Entonces, cuando vos comprás una golosina, un alfajor, o Terrabusi, más allá de que si vos te pones a leer vas a ver qué dice distribuidor oficial, fulano de tal, pero más allá de eso, y cuando son productos importados te aparece importado, distribuido por, cómo llega el producto, ni el titular del maxi kiosco va y lo compra Arcor, ni tampoco es un transportista de Arcor. El contrato central es la distribución. Es el contrato por el cual el fabricante o el elaborador del producto coloca su producto en el mercado. Bebidas alcohólicas, aguas, gaseosas, funciona así. ¿Y puede ser también los productos de peluquería, por ejemplo? Totalmente. L'Oreal, todas las Todos, marcas. todos, perfumes, productos de peluquería, totalmente, productos de estética personal, cremas, todo. Exactamente es así. Te diría que es enorme la aplicación del contrato. O sea, es un contrato de enorme importancia y frecuencia que está como detrás, no lo ves. Claro, además escuchás que en los lugares te dicen, no vino el distribuidor esta Claro, semana, pero claro. es como que no, es ese. El distribuidor, que llega todas las semanas o 2 veces por semana, le vende al maxi kiosco, a la casa de Claro, perfumería, a la casa de artículos de estética personal. Se lo vende. Pero entre el distribuidor que tiene el producto en su poder y el fabricante o elaborador hay un contrato de distribución que es el que estamos claro. Bien, cigarrillos, por ejemplo, bueno, también, desde ya, ¿no? Las famosas claro. hubo un caso famoso, bueno, hubo muchos, las tabacaleras, que tenían unificado el régimen de distribuidores. Entonces, bueno, no quiero irme porque tenemos poco tiempo, digamos, ¿no? Pero el de cigarrillos se pasa exactamente lo mismo. Películas también son contratos de distribución, digamos, ¿no? Digamos, entre las empresas que tienen la matriz de representación para comprar los derechos de películas extranjeras, para distribuirlas en los cines de todo el país, por ejemplo, en la época que estaba todo con normalidad. Claro. Y en el contrato de distribución hay una particularidad. O sea, por ejemplo, cuando vas a un restaurante o a una confitería o a un bar, pedís un agua sin gas, ¿no? O con gas, como te guste. Vos pedís un agua. Sí. Entonces, ¿qué te dice el que te atiende, el mozo que te atiende? Te dice, bueno, vos le puedes preguntar, ¿qué marcas tenés? Y las marcas que va a tener el bar o el restaurante, por ahí es una sola, es exclusiva, puede pasar lo mismo con la cerveza, ¿no? Es una sola exclusiva o tiene una cantidad de marcas, que en general no son muchas, que te ofrece. Bueno, tenemos Villavicencio, tenemos Palau, tenemos Sierra de los Padres, tenemos tal cual. O no, tiene una sola o Ecos de Sandes, que es exclusiva. O la línea tal. O esos son los acuerdos que celebra el distribuidor con el bar y con el restaurante en concreto. Por el cual le dice, bueno, yo te proveo, te traigo los pallets de aguas todas las semanas y te lo dejo a tal precio, o sea, más barato que la competencia, si tenemos exclusividad. O sea que ese bar solamente puede vender agua Eco de los Andes. Entonces ahí el distribuidor que recibe de la planta elaboradora o procesadora o envasadora Eco, la marca Eco de los Andes, ahí el distribuidor es el que va anudando acuerdos con cada uno de los los puntos finales de venta, que no es el consumidor final, son restaurantes, bares y demás, lugares para bailar, etcétera, digamos. O sea, es el punto destinatario del producto. Y bueno, y ahí lo que tenemos como interesante es que el distribuidor recibe, para seguir con el ejemplo, ¿no? De Eco de los Andes, de la empresa Eco de los Andes, Villavicencio, la que les guste, recibe un listado y le dice, quiero que coloques este producto en esta lista de restaurantes de, por ejemplo, zona norte de Gran Buenos Aires. Se marca en un mapa cuál es la zona de actuación y entonces el distribuidor, ¿qué hace? Va con la camionetita y va uno por uno y comienza a colocarlo
o si son bares o restaurantes que tienen exclusividad de la competencia. Hagamos de cuenta que yo soy distribuidor de Villavicencio y voy a uno que solo vende Eco de los Andes. Y yo le digo, bueno, te ofrezco esto, o sea, trato de captar nuevo cliente. O voy a bares, restaurantes y confiterías que la empresa principal no me indicó, pero que están dentro de la zona de actuación. Entonces yo también aumento clientela. ¿Está bien? Aumento el mercado de colocación del producto. Por eso yo nombré Palau recién, que es de Salta, que es una embotelladora o procesadora de agua potable me refiero a mineral, quise decir, perdón, que en una época estaba comenzando a distribuirse por Capital Federal, pero bueno, no terminó funcionando. Entonces en una época se la veía en muchos más bares y restaurantes de lo que se ve ahora. Y con Aguas de las Misiones puede pasar lo mismo, que es riquísima todo esto, que es de allá de Misiones, y que en una época se veía en algunos supermercados o maximercados, y ahora es más difícil encontrarla. Entonces, esto es algo de la empresa principal, de cómo está económica y financieramente, y también de la actividad de los distribuidores. Y también hay un tema de costos, ¿no? Por eso que pelear contra las más grandes a veces a nivel costos y demás es más difícil. Claro. Y el contrato de distribución se celebra entre, por ejemplo, Eco de los Andes, o bueno, la empresa que produce el agua Eco de los Andes y el distribuidor. Exactamente. Y después, a su vez, el distribuidor tiene un subcontrato con estos negocios donde distribuye, o... Claro, el distribuidor lo que hace es, le entrega la mercadería. O sea, el distribuidor es una empresa independiente y jurídicamente separada del distribuido, que es la empresa principal. O sea, que el distribuidor le compra la producción a la empresa principal, en la mayoría de los casos así, y la coloca en los puntos de venta. Perfecto. Lo mismo pasa con Danone, con los yogures, con las aguas y con demás. Entonces, el distribuidor logra distintas ventas a cada uno de los ventas o suministros, a su vez, a cada uno de los puntos de venta que consigue. O sea que el distribuidor está como mirando para los dos lados. Mira para el lado del principal, con quien tiene un contrato de distribución para cumplir, en cuotas de mercado, en ventas mínimas, en compras de stock, en lo que sea, respecto a una cantidad de obligaciones, y mira para el lado de los puntos de venta para suministrarle en tiempo y forma, y a su vez ganar mercado, ¿no? Pero son empresas independientes. Entonces, en realidad, lo que haga el distribuidor con cada uno de los puntos de venta, para llamarlo así, porque se llaman así, es algo propio. Él queda obligado. Si le dice a un restaurante, te voy a entregar X cantidad de pales de agua todas las semanas, el que está obligado es el distribuidor, no la empresa principal. Para la empresa principal está fuera. Sí. Bueno, este contrato, entonces, como se dan cuenta, es masivo. Yo diría que es el contrato más cuantitativamente presente de todos. Y bueno, tal vez en este encuentro así de capacitación nos llevamos una idea general, punto, digamos, ¿no? Sí, perfecto. Este es el que nosotros vemos por ahí, o tenemos más contacto con los distribuidores cuando hacemos las hipotecas abiertas sobre cuenta corriente. Puede ser distribuidores, o puede ser franquicias o concesiones. Puede ser aplicado a todos. A todos, exactamente. Bien. Como yo pensaba en unas galletitas, una empresa conocida que he hecho hipotecas, pensé que podía ser un contrato de distribución, pero puede ser otro. Puede ser otro. De hecho, en el estudio tuvimos, por ejemplo, hace muchos años, hipotecas así como decís vos, abiertas sobre cuenta de mercantil, ¿no? Sí. En contratos de concesión de automotores, digamos, ¿no? Ah, claro. Bien. Bueno, ese es el otro contrato en cuestión, el contrato de concesión de automotores. Concesión, acá. Concesión. ¿Sí? La concesión tiene tres versiones, digamos. La concesión de derecho público o administrativa, que eso pertenece al derecho público administrativo, que no es el tema. No. Y la concesión comercial, que es la que vamos a hablar ahora, y la concesión privada. En realidad, la concesión comercial y la concesión privada, los dos son contratos privados, o sea, en el ámbito del derecho privado, los dos. Sí. La concesión principal, la concesión privada y la concesión comercial. Pero a la concesión privada se la denomina así un poco tal vez para diferenciarla de la concesión comercial, ¿ok?
La concesión Sí. comercial o mercantil es la que está vinculada con, en general, mercaderías y productos de, generalmente, alta tecnificación, generalmente, y la concesión privada, así llamada, es una figura prima hermana de la locación de espacio o de inmueble. La concesión privada es la que se conoce como la explotación de buffet o de bar o restaurante que los clubes, los colegios profesionales, las escuelas otorgan a un tercero para que en un espacio dentro del establecimiento explote la venta de productos o el servicio de gastronomía o lo que sea. Esa es la concesión. Tiene mucho Perfecto. de locación. Pero la concesión comercial de la que hablamos ahora es un contrato empresarial de distribución, cuya Bien. finalidad principal es colocar productos fabricados o importados por una empresa llamada concedente en el mercado final, que es el consumidor o el destinatario final, que puede ser pymes, empresas grandes o consumidores, personas humanas. El caso paradigmático es la maquinaria agrícola y sobre todo los automotores y camiones. Son los ejemplos paradigmáticos de concesión, digamos, ¿no? Bien. El contrato de concesión tiene una característica muy, muy importante, que un poco lo diferencia de todos, que es lo que se conoce como garantía o servicio postventa, en virtud del cual el concesionario, que es la otra parte del contrato, concedente concesionario, debe prestar a los que adquieren los productos este servicio o garantía postventa, que está vinculado con las particularidades, con el mantenimiento, con roturas posibles de los productos que se venden, ya sea por el propio concesionario o por otros concesionarios de la red. Bien. ¿Claro? Entonces, Sí. bueno, acá ahora voy a decir algunas diferencias entre todas estas particularidades de cada contrato y diferencias, pero hay una idea de mayor injerencia de la empresa fuerte o principal o fabricante o importadora en la actividad del concesionario. Hay como una mayor control, inspección, se hace más a medida de lo que quiere el concedente. O sea, fíjense, por ejemplo, en los locales de ventas de automotores, en la mayoría de los lugares del país, ¿no? De una marca determinada, por ejemplo, Renault, bueno, tienen ciertas particularidades que se asemejan. O Renault, por lo menos, no quiere que un concesionario no tenga ciertos requisitos de espacio, de atención al público, de capacitación, etc. Entonces, el desarrollo de la actividad está más del concesionario, está más controlado por el concedente y no es tan libre como en el caso de la distribución. Digamos, claro. ¿no? Sí, sí. Pero yo les diría que hay como dos notas particularidades. La primera, que no lo dice la ley, pero es de práctica, que en general el objeto del contrato son bienes o productos de alta tecnificación o industrialización, generalmente, ¿no? No lo dice la ley. Y segundo, que se trata de contratos que siempre exigen el concesionario, como dije recién, el servicio postventa o garantía postventa al público que compra los productos, ¿ok? Que eso implica personal capacitado, talleres de reparación, suministro de repuestos en tiempo y forma, atención al cliente de forma adecuada y largo, etcétera. Por lo menos en teoría, digamos, todos sabemos que después eso no siempre se refleja en la realidad, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Son contratos estos que a nivel notarial, yo esto no lo dije al inicio, bueno, yo he trabajado con algunos notarios de algunos lugares del país que me han hecho consultas de franquicia o distribución, incluso he trabajado codo a codo con un estudio notarial de contratos de distribución donde, bueno, hacíamos parte y parte. O sea que, bueno, cada uno de los presentes sabrá, ¿no? De los que está viendo el video, que va a ver el video el día de mañana, que qué grado real de actividad profesional tienen estos contratos en la escribanía. En general, no es obviamente como otros contratos, desde ya que no. Pero bueno, hay escribanos que asesoran a pequeñas empresas y que dentro de esa estructura de asesoramiento aparece esto, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. como un asesoramiento colateral. En general no son contratos que maneje el mundo notarial o por falta de frecuencia práctica o por desinterés o porque el mundo del derecho mercantil está un poco más alejado, pero la verdad es que yo siempre aconsejo que se amplíen los horizontes de asesoramiento y se incorpore esto, digamos, ¿no? Entre otros casos, por supuesto. Bueno, y el otro contrato, el último, para cerrar esta saga, es el contrato de franquicia, digamos, ¿no? Franquicia. Este es el tal vez más fácil de explicar porque es como que lo vemos todos permanentemente. Yo me acuerdo en la facultad, cuando cursé contratos hace muchos años, el profesor que era de contratos, que era además un profesor especializado en franquicia, en franchising, como se decía en ese momento, Sí. decía, la franquicia es una técnica de éxito. Yo no lo terminaba de entender ahí en segundo año de la carrera, qué quería decir, aunque entendía la explicación del contrato, pero con los años me fui dando cuenta que esto es bastante cierto y que uno puede también, digamos, con palabras más actuales, decir que la franquicia es clonar un éxito creado por una empresa y ya probado en el mercado, en principio, que se quiere reproducir, por eso se clona, se reproduce un éxito tal cual, un éxito comercial, ¿no? Ha sido concebido y ejecutado en el mercado. Entonces, es el contrato, el de franquiciante con franquiciado, de mayor compenetración entre las dos partes del contrato, a punto tal que el franquiciado tiene un margen de actuación, un margen de libertad mínimo, porque Claro. prácticamente es un ejecutor de todo ese contrato de franquicia, el manual operativo, el know-how y todo el largo, etcétera, que el franquiciante le impone. Podemos pensar en el caso paradigmático, que es McDonald's, o Bonafide, o todos los cafés, Martínez, Habanas, o casas de ropa, muy común, hoteles, Sí, sí. servicios de planchado y de limpieza de ropa, servicios de estética personal, o sea, clubes, o sea, gimnasios, o sea, es Sí. vastísimo el campo de actuación. De hecho, en algunos países, servicios inmobiliarios también, digamos, acá han llegado a la Argentina, desde ya, Sí. laboratorios. Se hace algo, un producto o un servicio generalmente, de una manera que está estudiada, creada y experimentada como exitosa. Y lo que el franquiciante quiere es reproducir ese éxito en otras partes de la ciudad o de la provincia o del país. Y para eso se vale de este contrato, que es diferente a todos los demás por el nivel de asociación, no lo dije, no es asociación para no confundir la palabra, de vinculación, de compenetración, de mimetización entre las dos partes del contrato. E insisto con esto, lo que el franquiciado hace es repetir y aplicar lo que el franquiciante le dice. No crea nada, no tiene un haber o un hacer especial o un haber que le coloque un plus a la actividad como puede ser el concesionario. El concesionario cuando te vende un automotor, una camioneta, vos vas a 3 concesionarios de Ford o de Toyota y los 3 no son iguales de lo que te ofrecen, de los tiempos, de las bonificaciones, de la atención, de los costos asociados. No es igual, es parecido, pero no es igual. De hecho, el concesionario tiene un margen de negociación importante y por eso Claro. uno se fideliza con un concesionario determinado. En general, si el concesionario es bueno, ¿no? Pero eso no pasa en la franquicia. Por eso, si uno, por ejemplo, NH Hoteles, ¿no? Si uno se va de viaje, bueno, ahora todo es más complicado, pero en épocas, digamos, normales, si uno se va de viaje a un país que no conoce, puede tener recomendaciones, puede ir a una agencia de turismo, no importa, pero no conoce, uno sabe, ¿no? Y acá no tengo ninguna vinculación con NH, ni mucho menos, pero que si va a un hotel NH de cierta categoría, tiene asegurado un estándar de servicio, de calidad, de instalaciones, etcétera, que eso es por la Claro. franquicia. Eso es por la franquicia. Es como si en Praga entras a un McDonald's y pedís un McDonald's, sabes que va a ser idéntico al de acá. Claro.
Puede haber alguna diferencia por el agua, por el pan, por cómo se hacen, pero es mínima, digamos. El testeo de calidad es que la claro, persona vea la M de McDonald's y sepa que en cualquier lugar del mundo donde entra a comer un producto es igual. Lo claro, mismo aplica para todos los servicios. Hoteles, por ejemplo, es algo muy, muy paradigmático en el mundo de hoy. O sea, que vos sepas que la franquicia de NH, porque no es la cadena NH, bueno, no sé NH en concreto, que estoy seguro que sí, ¿no? Pero no es que la empresa hotelera es dueño de todos los establecimientos de hoteles en el mundo, no. Franquicia. Será dueña de 100 y tienen franquicia 500. claro, Es lo que pasa con los cafés Bonafide. Son dueños de marca directo o lo franquician. claro. ¿Está bien? Sí, sí, Por eso, o de cualquier marca, puede ser que el titular de la marca tenga locales donde presta el bien, servicio de forma directa, pero no quiere dedicarse a eso, quiere concentrarse en la elaboración del servicio, en perfeccionarlo, porque lo que piensa el fabricante o el elaborador o el principal es que tiene que competir con el mercado. Entonces, ¿cómo hace para tener cada vez mejor producto? No se quiere concentrar en la venta minorista, ¿eh? Con todo lo que claro. eso implica. Bueno, fábricas de ropa también, por supuesto, eso es muy común, ¿no? Eso estaba pensando. Claro, Bueno, pero algunas pueden ser locales de la misma empresa y otros a través de la claro, franquicia. exactamente, Ujú. exactamente. Y Hay, pensaba si una marca, ¿qué contrato vincularía cuando se vende una marca de ropa, pero en un negocio que es multimarcas, por ejemplo? Entonces no es franquicia. no, bueno, puede ser que la ¿Cuál franquicia, podrías? no, puede ser porque la franquicia puede ser con exclusividad o sin exclusividad. Ah, bien, Generalmente la franquicia más común es con exclusividad, ¿no? bien. Casas de comida, heladerías, en las ferias, por ejemplo, se hace la feria del libro, ¿no? En Buenos Aires, Sí. 15 días. Vas a la feria del libro y hay un café que es la Brioche Doré, por ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, ese Ujú. café que está ahí 15 días es una franquicia temporal. O tenés un café Ah, Martínez adentro, o tenés una heladería Fredo. Son franquicias temporales. O sea que, temporales. claro, en la feria, ¿cómo se llama? La Feria Rural de Palermo, la Exposición de las Naciones, Claro. todos esos encuentros que duran 10, 15 días, o puede ser congresos que duran una semana de médicos y que se Ujú. franquicia un determinado servicio. O sea que también es común que haya franquicias temporales en ferias, es muy común Bien, esto. Y no dejan de ser franquicias, con la diferencia que es más puntual, ¿no? Es una perfecto. exclusividad. Hay una Bien. película que es buenísima, acá estoy buscando el nombre en inglés que no me lo había olvidado, Mm. The Founder, que está A ver. traducida como Hambre de Poder, nada que ver, que trabaja Michael Keaton, se lo recomiendo a todos si no lo vieron la película. Es desde el 2016, la historia de McDonald's, de Estados Unidos. Ah, mirá, sí, sí. Entonces la película está muy buena, tiene sus toques yaquilandias desde ya, pero la verdad que es muy, muy divertida, muy interesante. Y te cuenta la franquicia, ¿no? O sea, es una película para dar una clase de contrato de franquicia, porque tiene muchísimos aspectos técnicos. Y en un momento cuando a, bueno, Michael Keaton, que sería como The Founder, en realidad son dos Sí, hermanos que crean el sistema de hamburguesas rápidas en un sector de California, en San Bernardino. sí, Y cuando Michael Keaton, que vendía, creo que eran licuadoras por todo Estados Unidos, era un viajante de comercio, Michael Keaton. sí. Michael Keaton era el viajante de comercio, que el viajante de comercio es una figura histórica o comisionista, que es el hermano lejano de todos estos contratos. Todos estos contratos tienen como antecedente histórico el viajante de comercio y el comisionista de comercio, que iba, y incluso en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país, el comisionista sigue existiendo de ya, ¿no? Y el viajante de comercio también, que va con los perfumes y va de un lugar a otro, pero bueno, es una figura que quedó más reemplazada por estas modernas técnicas de comercialización que tienen otros caracteres. Entonces, Michael Claro. Keaton va por todo Estados Unidos y para a comer en lugares, y cada vez que para a comer tarda media hora en entrar la hamburguesa. Entonces llega un día a San Bernardino y para a comer le dice, bueno, quiero 2 hamburguesas con esto y otro. Bueno, ya se las damos, pero ¿cómo ya se las damos? Voy al auto a esperarlo. No, no, ya se las damos. Y entonces ahí le dan al minuto las hamburguesas y se va comiendo, dice, pero esto yo conozco todo Estados Unidos, esto no lo vi en ningún lado. Esto hay que llevarlo a todo Estados Unidos. Entonces, los que crean la hamburguesa rápida y que se haga en Ujú. un minuto son los dos hermanos estos, pero el que crea el sistema de franquicias es Michael Keaton, digamos, ¿no? Bueno, y para cerrar y Qué seguir hablando de lo bueno. nuestro, en un momento cuando Sí, le hacen firmar sí, el contrato
a él como representante, sería un franquiciado mayorista, sería. Pasa el contrato, que era un contrato largo, bueno, acá no me llegan a ver para que yo haga la mímica. Es un contrato como si fuera de 30 páginas y pasa una hoja o 2 hojas, están todos en la mesa para firmar, y le dice, ¿pero no vas a leer el contrato? Y le dice, no, los contratos no se hacen para ser cumplidos. y anticipó lo que iba a pasar, porque él no cumplió el contrato. ¿Dónde hay que firmar? O sea, que no le importaba nada lo que iba a firmar porque Claro. él iba a cumplirlo y efectivamente lo incumplió, digamos, ¿no? Bueno, no cuento más por si alguien no la vio, pero es muy buena. Es una película histórica porque tiene mucho y es el contrato de franquicia. Así que bueno, esto es un poco el panorama Buenísima. de las figuras, y ahora les remarco algunas características comunes a todas estas figuras. Perdón, una cosa fundamental que no dije porque en el apuro y demás, por tanta información, hasta el 2015, Ujú. todas estas figuras eran atípicas o innominadas. Sí, No estaban reguladas en el derecho argentino hasta el 2015. Con el Código bien. Civil y Comercial de la Nación, a partir del 1 de agosto, estas figuras están reguladas. Ujú. No todas las figuras, lo menciono. El contrato de suministro en los Sí. artículos 1176 y siguientes. Que si nos Ujú. damos cuenta, está regulado el contrato de suministro luego de la compraventa y luego de la permuta. O sea, porque yo les dije que es un primo hermano, es como una cadena de compraventa, ¿no? Bien. El contrato estimatorio está Sí. regulado, está mal dicho, está referido, vamos a decirlo así, en un Mm. solo artículo dentro del contrato de comisión, el contrato de consignación, que es lo mismo, comisión y consignación, pero el código lo llama consignación, en el artículo Ujú. 1344. 1344, Bien. único artículo que habla de contrato estimatorio sin mencionarlo, ¿no? El Bien. contrato de agencia está regulado en los Sí. artículos 1470 y, ya les digo bien, creo que es 8, 1479, perdón, y siguientes, contrato de agencia, que no estaban Sí. regulados. El contrato de distribución no está regulado. El contrato de Mm. concesión está regulado en los artículos 1502. Y el contrato de franquicia está regulado en los artículos 1512 en adelante. El que no está regulado es el de distribución. Sí, el 1511, inciso B, alude Ujú. al contrato de distribución. Dice el 1511 que las normas de la concesión se Ujú. aplican supletoriamente o en lo que corresponda a los contratos de distribución en cuanto sean pertinentes. O sea que ahí es un enigma por qué se dice esto cuando son dos contratos bien diferenciados y cuando Mm. es un tema muy complicado, jurídicamente hablando, determinar qué de la concesión rige para la distribución y qué no rige. Porque dice en lo pertinente, ¿no? Y eso es un tema que te deja abierto una cantidad Claro. de opciones de interpretación. ¿Qué es Mm. pertinente y qué no es pertinente? Y en la franquicia, bueno, los 1512 y siguientes. Así que bueno, tenemos ahora una tipificación de estos contratos que antes no estaban reglamentados o regulados en el código. Bueno, como siempre, cuando se regula algo, hay voces a favor y voces en contra. Claro. Y primero si era necesario regularlos o no, etc. En general uno advierte cierta predisposición normativa a proteger a lo que sería la parte débil, a lo que sería la parte débil, que es el agente, Ujú. el concesionario y el franquiciado. Sería la parte débil, pero eso hay que ver en caso por caso, digamos, ¿no? Claro. Bueno, algunas características comunes, acá lo estoy repasando porque A ver. tengo como 15 o 18, pero no vamos a llegar. Bueno, está claro para todos que se trata de personas jurídicas diferentes, o sea, agente y principal, contrato de Sí. agencia, suministrante y suministrado, contrato de suministro, concedente y concesionario, contrato de concesión, distribuidor y distribuido, contrato de distribución, y franquiciado y franquiciante, contratos Ujú. de franquicia. Se trata siempre de sujetos diferentes desde el punto de vista jurídico.
No es una sucursal, no es una empresa subordinada, no es independiente, son jurídicamente empresas independientes, con lo cual el riesgo empresarial justamente se transmite del principal o fabricante a el distribuidor, al concesionario, al suministrado, etcétera, digamos, ¿no? O al suministrante, etcétera. Primero. Bien. Con lo cual, los contratos que cada uno de estos sujetos celebra con las terceras personas son a nombre propio, no son en representación del principal, digamos, ¿no? Son a nombre propio. El único caso Bien. que puede llegar a ser en representación es el contrato de agencia, donde el agente puede llegar a tener facultades de representación si es que le fue otorgado un poder al efecto. Por eso que el contrato de agencia sería un excelente ejemplo para que siempre tengan presente de lo que es un contrato con representación que no es el mandato. O sea, diferenciar bien el contrato base de la representación que es la autorización para actuar en nombre de otro. La agencia es un caso típico, digamos, ¿no? Típico y muy gráfico para diferenciar. Así como el mandato y el poder no son lo mismo, ya sabemos cuáles son las diferencias, pero se suelen mimetizar y confundir, y hay una sinonimia de similitud de derechos y obligaciones. El contrato de agencia es bien diferente al contrato de mandato y puede ser con representación o sin representación. Pero en los demás casos, siempre se celebra el contrato con el tercero a nombre propio. Tercera similitud, estos contratos, por lo menos hasta el 2015, ahora, bueno, esto que digo, tómenlo como una referencia, ¿no es? Hay muchos de estos contratos, muchos, que se celebran de forma verbal. O sea que es común, tal vez cada vez menos, ¿no? Porque ahora están reglamentados. Entonces la reglamentación ha hecho que, bueno, que eso se quiera colocar en el contrato algo contrario a lo que dice la ley, entonces para diferenciarse. Pero antes, cuando no estaban reglamentados, era bastante usual que los contratos pudieran ser verbalmente y tenían toda la fuerza de ley desde ya. Salvo los casos de franquicia, por supuesto, que siempre fueron escritos y van a seguir siendo escritos por el nivel de detalle y de reglamentación que el franquiciante le impone al franquiciado, digamos, ¿no? Desde la elaboración del producto, hasta los proveedores, hasta cómo se visten los empleados, hasta el horario que tiene que abrir, hasta el piso, el color de piso de los locales. O sea, todo eso lo decide el franquiciante. Y todo eso está reglamentado en un contrato escrito. Y los reglamentos generales de concesionarios de las grandes automotrices, Ford, Renault, que son libritos o libracos escritos, digamos, ¿no? Pero hay muchos contratos de agencia de distribución, lo sigue habiendo, que no se celebran por escrito. ¿Está bien? O sea, tengamos presente esto. De todas maneras, ahora la ley, el contrato de agencia exige que sea por escrito, impone ciertas particularidades al contrato de concesión, entonces hay una tendencia diferente a la formalización, digamos, ¿no? De estos contratos. Otra característica son contratos de duración. Significa esto que están destinados a permanecer en el tiempo como contratos. Es decir, que el vínculo jurídico no está pensado para agotarse en un breve lapso de tiempo, sino lo contrario. ¿Cuánto es duración? ¿Un año, 2 años? No sé, eso depende de cada caso, pero comienzan con una perspectiva de establecerse de manera permanente. ¿Está bien? Esa es la idea. Claro. Porque, y esta es otra característica, entre las partes no hay, por lo menos en teoría, digamos, no hay una confrontación de intereses. La hay en la práctica, la termina habiendo en la práctica. Pero en teoría son contratos donde todos tiran para el mismo lado de alguna manera. O sea, que buscan una cooperación porque a todos les interesa que el producto se coloque en el mercado. Por supuesto que hay intereses contrarios. Entre franquiciante y franquiciado hay muchos intereses contrarios y terminan en juicio en muchos casos, ¿no? Pero la idea, en definitiva, por lo menos en teoría, es que todos cooperan para lo mismo. No es un contrato como locación o como la compraventa donde es manifiestamente chocante los intereses de una parte con la otra. Por eso que están calificados como contratos de colaboración o cooperación. Y esto está vinculado con la duración en el tiempo. En ese sentido hay un artículo que no quisiera dejar de mencionar, que es bastante poco conocido para los que no hacen derecho empresarial, que es el 1011 del Código Civil y Comercial,
que está ubicado en la parte general de contratos, dentro de objeto de los contratos, y tiene como título Contratos de larga duración, que se aplica a este tipo de vinculaciones. Acá alude a el deber de cooperar y de conducirse de buena fe, cosa que ya lo sabemos, y sobre todo la última parte que dice la parte contractual que decide la rescisión del contrato debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Esta última parte del artículo 1011 ha generado toda una polémica de a qué tipo de contratos o a qué tipo de figuras se refiere, pero que no voy a entrar en ese debate, solamente quiero mencionar que tienen los contratos de larga duración en general, entre los cuales caben los que estamos hablando hoy, tienen una particularidad en lo que es la rescisión del contrato, digamos, ¿no? Bueno, también sobre qué caso se aplica eso y demás es bastante polémico, digamos, ¿no? Los contratos que estamos analizando son contratos que en general se celebran, esto cuidado, lo voy a decir, con poca posibilidad de negociación, en general. Pues yo incluso intervine con una empresa grande en su momento que negociaba y con los distribuidores, y se negociaba. Lo que pasa es que había un formato base de contrato que era inmodificable. Entonces, en algunos casos, como la franquicia, el contrato es totalmente por adhesión, y en otros casos hay algún margen de negociación. Pero uno podría decir que la parte fuerte, que es el proponente, fabricante o importador, generalmente impone los términos del contrato a la contraparte. Entonces, en muchos casos tenemos contratos empresariales celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Es bastante usual esto, ¿ok? Sí. Con lo cual se aplica la doctrina de los contratos por adhesión de los artículos 984 y siguientes del Código Civil y Comercial, digamos, ¿no? Bien. Otra particularidad de estos contratos, estas figuras, es que no son contratos de consumo. O sea que no hay un consumidor entre estos sujetos negociantes. Son empresarios. Bien. Con lo cual no se le aplica entre ellos el derecho del consumidor, porque se trata de la cadena de comercialización. El que adquiere el producto o el servicio o el que lo comercializa es para colocarlo en el mercado, no es como destinatario final. Ni el suministrante, perdón, ni el suministrado, ni el distribuidor, ni el agente, ni el concesionario se quedan con el producto o con el servicio, sino que lo toman para entregarlo al mercado. Exactamente. Bien. Y vinculado con esto, en la mayoría de los casos, aunque hay casos que no lo son así, por supuesto, el público al que están destinados es el consumidor desde el punto de vista jurídico. ¿Está bien? Tal vez en la franquicia donde más se ve eso, porque el destinatario de los productos del franquiciado, o sea, del local que está a la calle, es el consumidor final. Pero hay otros casos que no, porque la distribución puede ser entre mayoristas, digamos, ¿no? O sea que el fabricante celebra un contrato con el distribuidor y el distribuidor, en vez de venderle al maxi kiosco, le vende en vez de venderle a la persona final no le va a vender, le va a vender siempre al intermediario, al comerciante que después... Al comerciante. O a un mayorista, digamos. Pues eso para, ¿no? Diarco, los grandes mayoristas, también le compran a distribuidores, ¿no? O sea que la cadena de comercialización es más todavía, tiene un eslabón más. Un eslabón más. En el caso de la agencia, como poníamos con las agencias de turismo, con las de telefonía, ¿cómo se llama? De celulares. Móvil, sin alámbrica, además, alámbrica, móvil, no me salía la palabra, esos son casos de consumidor final. Y en el caso de la concesión, en general, el que adquiere un automotor, una camioneta, una moto, son consumidores, pero puede ser que una pyme quiera comprar 10 Hilux, por ejemplo, y se la compra al concesionario. Entonces, eso es muy común en empresas agropecuarias, que van al concesionario de la ciudad y le dicen, quiero 20 Hilux o 20 Amarok. Entonces, esa compra no es de consumo, porque la empresa que los adquiere, o el adquirente,
utiliza esos automotores o camionetas como parte de la actividad y del giro empresarial de quien lo adquiere. Entonces no se celebra un contrato de consumo entre el que vende el producto, que es el concesionario, y la pyme que los compra. Lo mismo podemos decir de camiones, de transporte, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Volvo, Mercedes-Benz, Ford camiones, Renault camiones. Cuando venden un camión, el que adquiere el camión no es un consumidor, es una empresa que utiliza el producto en su giro comercial, que es empresa de transporte. Entonces hay muchos casos que el destinatario final puede ser una persona humana, pero no es consumidora. Y en muchos otros es una empresa. Entonces, si bien mayormente están pensados todos estos contratos de comercialización para colocar el producto en consumidores finales, hay casos en que esto no es así. Suministro, podríamos decir lo mismo, oxígeno para clínica, por ejemplo, ¿no? O material, digamos, médico para clínicas, sanatorios y demás. O sea, ahí la clínica o el sanatorio no es un consumidor. ¿No? ¿Está bien? Claro. Bueno, creo que está clara la idea. Perfecto. Y dos cositas más y cerramos. Primero, ya que estamos hablando de consumidor, es bastante usual, se ve mucho en contratos de concesión esto, y de franquicia, que se aplica el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de la responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los integrantes de la cadena de comercialización respecto del daño causado al consumidor por riesgo o vicio de la cosa. Con lo cual, hay una cantidad enorme de casos de adquirentes de automotores que tienen una fábrica, un defecto de fábrica, quise decir, un defecto de fabricación, no funciona el airbag, cuestiones, digamos, de tren delantero, roturas en funcionamiento de frenos o lo que sea. Y bueno, primero comienzan con los reclamos al concesionario, a veces pasa que se lo arreglan bien, a veces pasa que no se lo arreglan bien, va una vez, dos veces, tres veces, hasta que un día le hace un reclamo al concesionario y al fabricante. O sea que yo voy a una concesión, a un concesionario a comprar un automotor, tengo problemas, y yo no celebré ningún contrato con el fabricante, con Fiat, ninguno. Pero por el artículo 40, la ley me dice, si Mariano sos consumidor y el automotor o el producto tiene un defecto, un vicio, que te genera un daño, le puedes reclamar al que te vendió, que es el concesionario, o al fabricante. Y eso es lo que pasa en estos contratos, que son cadenas de comercialización donde rige la responsabilidad solidaria ilimitada del artículo 40, frente al consumidor. Por eso es clave determinar cuándo el que adquiere es consumidor y cuándo no lo es, entre otros motivos por esto. Y por último, o sea que si es consumidor se aplica ese artículo 40, si no, no. Exactamente. Y por último, hay más casos, más cuestiones, pero para cerrar, muchos de estos casos están vinculados con una marca y con un logo. Entonces, la propiedad industrial, lo que es propiedad industrial, digamos, considerado que son las marcas, las designaciones, los logos y demás, tiene una importancia hasta estratégica también muchas veces en este tipo de contratos. O sea, en lo que es franquicia ni hablar, ¿no? O sea, siempre le pongo el mismo ejemplo. Si alguien consume un producto en McDonald's y tiene un problema, por ejemplo, que se indigesta, se intoxica, y eso tiene repercusión en redes o en prensa, ¿quién es más perjudicado? ¿El local donde compraste el producto y te intoxicaste o la marca McDonald's? Entonces, la marca queda dañada. No comas el producto tal en McDonald's porque viene mal. Y entonces repercute enormemente en todo el sistema de franquicia porque lo afectado es la marca. Entonces la marca, para poner un ejemplo paradigmático, digamos, que es McDonald's, en las concesiones, automotores, maquinaria agrícola, ¿no? En los contratos de agencia, en la concesión, y en menor medida en distribución y suministro, porque distribución y suministro son como contratos entre fabricante y mayorista generalmente, están en el intermedio. Entonces, ahí la marca, no es que no es importante, obviamente, porque todo es bajo una marca, pero es distinto el modo que opera. Bueno, en los demás casos, primero,
los productos que se comercializan o el servicio está asociado o identificado con una marca. Ese es el primer dato que hay que remarcar. Hoteles, lo mismo, ¿no? Compañías aéreas, etc. Y luego, lo que se vincula con la marca es la protección, el prestigio y el cuidado que tiene que tener la parte que opera bajo la marca respecto de la marca en sí. Entonces, hay un agregado que es propio de la era moderna, de los contratos y del mundo empresarial, que son las marcas, ni más ni menos, digamos, ¿no? Que esto es propio de estos contratos, justamente, ¿no? Podemos pensarlo en cigarrillos para hablar de contrato de distribución, pero bueno, ahí el distribuidor no se sabe quién es, pero todo lo que comercializa lo comercializa con una marca. Entonces, bueno, Claro. eso es muy relevante, sobre todo cuando son franquicias y cuando son concesiones, sobre todo, digamos, ¿no? Bien. Porque si tenés, hagamos de cuenta que tú compraste, para cerrar, compraste un automotor que le pasó a un cliente del estudio hace muchos años en Mercedes-Benz, que era Daimler-Benz, y tuvo problemas con el vehículo, fue una vez al mecánico, al taller, 2 veces, 3 veces, y no terminaron de solucionarlo. Con todo el fastidio que te genera, después, Sí. el día de mañana, pasan los años y compras otro vehículo y directamente no le compras más a la marca. Porque decís, Claro. Mercedes-Benz produce autos que a mí no me resultaron. O sea, por más Claro. que sea un análisis equivocado ese, no importa, pero la asociación entre producto y Sí. marca es tal que el destinatario afecta todos los productos de la marca por una mala experiencia que tenga. Y dice, esa marca no la consumo más. Aunque no sea objetivamente así, tuviste mala experiencia en un NH o en un Sheraton y no vas más a los Sheraton. Bueno, pero tal vez fue ese. Pero bueno, uno asocia. Entonces, esto es muy relevante y muy significativo de este tipo de contratos. ¿Ok? Bien. Una pregunta pequeña. ¿El contrato de licencia de uso de software, preguntan acá, está dentro de esta categoría o...? En general no, porque es el propio creador del software el que lo comercializa. Por lo menos hablemos de la ausencia de actos ilícitos y demás, ¿no? Es el propio creador el que lo comercializa y lo vende. Sería Bien. como un vendedor directo, digamos, ¿no? La licencia de uso de software es una especie de cesión de derechos o venta o permiso de uso, como lo quieran llamar. Que yo sepa, no hay dentro de estos contratos esta modalidad de uso, de licencia de uso de software. Es otra categoría, digamos, ¿no? Bien, entiendo que es lo que quisieron preguntar porque dicen si puedo preguntar sobre ese contrato, pero bueno, no está dentro, digamos, No está de esta dentro. categoría que estamos en otro Hay algunos momento. autores que dentro de las franquicias, Sí, técnicamente hablando, ubican las sí, licencias y las licencias de uso, pero la verdad es que tal vez sea un tipo de franquicia, que no es la palabra, sino que es de licencia, pero no dentro de la comercialización, porque generalmente lo hace el propio creador del producto. Esa es la nota principal, digamos, ¿no? No hay una tercerización, como se suele decir, como la de acá. bien. Mariano, una clase excelente. No, por favor, un placer. Me encantó y muy entretenida. Bueno, un placer realmente. Te esperamos en una próxima oportunidad porque has estado muy, muy, muy linda, muy, muy Bueno, buena. muchísimas gracias, Laura. Gracias por tus intervenciones, por tu moderación, por tu tiempo. Un saludo para todos ahí de Consejo. Un abrazo grande. Bueno, abrazo. Gracias. Muchas Chao, chao, chao. gracias. A ustedes. Chao. Chao, chao.